Bueno, yo les vengo a hablar de lo que es la neurociencia de una pandemia y vamos a ver sobre todo el impacto que ha tenido el coronavirus en los profesionales del trabajo social. Este año, ¿verdad? El año 2020, cuando empezamos, nadie nos iba a decir que todos íbamos a aprender el qué, una nueva palabra, tanto niños como adolescentes, como gente mayor, una palabra llamada coronavirus. Nadie la conocíamos hasta este año y de repente todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El coronavirus sabemos que es una extensa familia de virus, ¿no? Que pueden causar enfermedades tanto en nosotros, en las personas, como en animales. La COVID-19, que es la que ha generado esta enfermedad infecciosa, que es la que ha generado el coronavirus a nivel mundial, es uno de los coronavirus, porque acabamos de comentar que es de la familia del coronavirus, la que más recientemente se ha descubierto. Todos hemos escuchado, ¿no?, por las noticias y todos lo estamos viviendo en primera persona en esta pandemia, que el mecanismo de transmisión principalmente es por gotas respiratorias o a través de manos o de sustancias, ¿no?, objetos que estén contaminados y al contactar con nuestra boca, con nariz o con ojos podemos tener, ¿no?, contraer este coronavirus. Tenemos que saber que el coronavirus, yo creo que nadie tiene dudas de que ha cambiado nuestro mundo, nos ha enfrentado a grandes desafíos, a grandes retos que hasta ahora no habíamos tenido, nos ha modificado a todos, ¿no? Sin previo aviso, nuestra rutina. De repente, de un día para otro, encontramos que a nivel mundial nos afecta totalmente a todos. Nos ha impedido salir, nos ha impedido relacionarnos, la llamada cuarentena o confinamiento, que vamos a ver más adelante lo que está afectando cerebralmente a todos este confinamiento y sobre todo ha normalizado aspectos que hasta ahora no teníamos, ¿no? Como el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, cosas que si hace un año nos lo hubieran dicho seguramente a todos nos hubiera sorprendido. Ha tenido gran impacto, ¿no? Ha tenido gran impacto social en todos los profesionales del trabajo social porque esta pandemia sanitaria ha tenido un grandísimo impacto social. Nosotros somos los profesionales de ese ámbito, del ámbito social, y por lo tanto estamos en todos los países en primera línea. Somos los profesionales que estamos haciéndole frente a todos los efectos sociales que están surgiendo por esta pandemia. ¿A qué nos ha ayudado? ¿A qué nos ha permitido este coronavirus y esta pandemia a nosotros como profesionales? Pues sobre todo a una nueva forma de comunicarnos. Siempre hemos sido profesionales que hemos estado ahí muy cerca de las personas y de las familias que atendemos y nos ha enseñado una nueva forma de comunicar. Yo trabajo en hospital y ha sido una nueva forma de atender a pacientes, atender a familias y me consta que el resto de los colegas que estáis también allí en Latinoamérica y los que estamos también en este lado, una nueva forma de relacionarnos con las personas, una nueva forma de trabajar, ya no solo de trabajar, ahora mismo estamos haciendo una cumbre de forma virtual, también nuevos protocolos de intervención social, sanitario y no sanitario también, y sobre todo nos ha enseñado a reforzarnos, ¿no? Hemos tenido que estar coordinándonos con otros profesionales y esto nos ha enseñado a mejorar. Ya no solo es un impacto social, ya no solo es un impacto sanitario. ¿A qué nos ha enseñado todo esto que estamos viviendo? Pues sobre todo como personas. Nos ha enseñado que podemos vivir con mucho menos. Estábamos acostumbrados, creábamos necesidades, pero nos hemos dado cuenta de lo importante, ¿no? Como personas, ya digo, nos ha enseñado que podemos vivir con muchísimo menos. La enfermedad del coronavirus es un problema respiratorio. Sin embargo, ¿por qué está relacionado con la neurociencia? Neurociencias, que es lo que vamos a ver durante esta presentación. Pues tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo hablamos ahora del tema del coronavirus, del COVID, de la pandemia y de que afecta mucho respiratoriamente, realmente este virus también es muy neuroinvasivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene una gran afinidad con nuestro sistema nervioso. Todo lo que se está estudiando de la enfermedad, todos los pacientes vienen a decir que es un sistema que está afectando mucho a nuestro sistema nervioso, es decir, a todo nuestro sistema periférico y también a nuestra parte más importante, el cerebro.
¿Cuáles son esas secuelas y esas complicaciones neurológicas que está teniendo el COVID? Nosotros estamos viendo toda esta parte porque vamos a hablar de las neurociencias y cómo impacta a nivel cerebral en todos nosotros, en todos los profesionales del trabajo social. Tenemos que saber que todas las personas que han tenido, tienen o tendremos quizá coronavirus, tienen secuelas a nivel neurológico. Hay personas que están sufriendo ictus, personas que están teniendo funciones, pérdidas de la función cerebral, trastornos del olfato y el gusto, gente que está dejando de oler, partes de gustar, trastornos psiquiátricos, psicosis, delirio, incluso puede provocar una repentina visión, ¿no?, afectada de un ojo, de repente dejemos de ver, incluso posibles crisis epilépticas. Actualmente, en el campo de la neurociencia, lo que se está haciendo es intentar investigar hasta qué punto las personas van a recuperar los daños neurológicos y los déficits que estamos teniendo. Sabemos que el coronavirus puede llegar a nuestro sistema por diferentes vías, pero fundamentalmente a través de las fosas nasales, ¿no? Sabemos que el virus tarda de 5 a 7 días en alcanzar nuestro sistema central y sobre todo en infectar todas las vías superiores. Entonces, está creando neuroinflamación y neurodegeneración. Tenemos que saber que una vez que el virus entra en nuestro organismo, puede estar varios meses a nivel cerebral. ¿Esto qué desencadena? Pues que personas que a lo mejor tengan un cuadro clínico de una enfermedad, como puede ser el Alzheimer, el virus se le está quedando varios meses a nivel cerebral. Además, ya no solo a nivel sanitario y a nivel de nuestra salud, ¿qué está haciendo el coronavirus? Pues algo que está muy relacionado con nosotros y con la parte social, con la naturaleza social nuestra. ¿Y cuál es? Pues que este virus se aprovecha de nuestra naturaleza social y la usa en nuestra contra. Nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres que no estamos aislados, ya sea de una manera o de otra, pero debemos ir en contra de nuestra naturaleza. Actualmente, con el coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? Nos indica que tenemos que estar en aislamiento y esto está generando pues mucho malestar, mucha ansiedad, mucha soledad en la mayoría de las personas. Tenemos que saber que este virus va en contra de lo que hacemos habitualmente, ¿verdad? Cuando un amigo o un familiar enferma, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a verlo, vamos a estar con ellos, les ayudamos, les abrazamos. ¿Qué sucede con este virus? Pues todo lo contrario. Si queremos cuidar a nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos que están enfermos, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, quedarnos en casa, no ir a verlos. Entonces, esto está yendo en contra de nosotros como seres humanos. Pero esto es lo que tiene vivir en sociedad. Por eso se producen las pandemias. Si viviéramos solos en un sitio perdido, no habría estas pandemias. Vivimos en sociedad y esto se propaga de persona a persona. Tiene muchísimas cosas buenas, pero también hay estos inconvenientes, ¿no? Y llegamos a qué es la neurociencia. Muchos de ustedes ya hemos compartido en otros momentos algunas conferencias sobre neurociencia. Neurociencia, de manera muy sencilla, diremos que es un campo, ¿no? Es un conjunto de disciplinas que lo que van a estudiar es, pues sobre todo, nuestro sistema nervioso y sobre todo, fundamentalmente, nuestro cerebro humano, ¿no? Son disciplinas que estudian diferentes campos de nuestro cerebro. Hay gente que estudia aspectos muy chiquititos, celulares, moleculares, y hay otros profesionales de la neurociencia que estudian los grandes comportamientos y procesamientos del cerebro humano. Sobre todo, la neurociencia de lo que se encarga es de entender y de comprender nuestra mente, ¿no? Nuestra mente como ser humano, pero sobre todo desde una mirada científica. Nosotros tenemos neuronas, ¿no? Y esas neuronas también están influenciadas por el entorno y por los individuos y por todo lo que nos rodea. Además, descubrir cómo funciona nuestro aprendizaje y todo lo que hacemos, cómo percibimos y cómo hacemos las cosas, al final todo esto nos está ayudando a desarrollando como personas y también con las personas con las que nosotros nos relacionamos. Por lo tanto, es muy importante también como profesionales del trabajo social conocer cómo se relacionan, cómo entendemos
Ya no solo nosotros como profesionales, sino las personas y las familias que nosotros atendemos. El cerebro es cierto que es el órgano rey, ¿no? Es el órgano complejo de nuestro organismo y es el organismo, es el órgano por el que sucede todo. Por lo tanto, es una de las cosas más importantes que deberíamos de aprender y que se debería de implantar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado durante esta pandemia? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le ha pasado a nuestro cerebro? Pues durante la pandemia, durante el confinamiento, hay muchos lugares que actualmente están confinados, están con la cuarentena o personas que de repente están actualmente enfermas y no pueden salir. ¿Qué sucede? Pues bueno, sabemos, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, las noticias y todo lo que vamos leyendo o por colegas, ¿no? Yo la suerte que he tenido que tengo muchísima amistad con muchísimas personas de Latinoamérica, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Argentina, de muchísimos países. Y sabemos, ¿no? Pues que millones de personas estamos viviendo esta reclusión, este no contacto con el resto. Estamos aislados, ¿no? Sabemos que la palabra cuarentena, ¿no? De donde estamos ahora, no hay que guardar cuarentena. ¿De dónde viene la palabra cuarentena? Pues cuarentena viene de la palabra 40 giorni, del italiano, ¿no? Y esta palabra viene de quadraginta, del latín, que se traduce como 4 veces 10. Por lo tanto, 4 veces 10 es 40. Es de origen religioso y se empezó a estudiar, ¿no? Y se empezó a utilizar sobre todo por el ámbito médico. El aislamiento de 40 días, pues sobre todo en el siglo XIV, ¿no? Con la pandemia de la peste negra que sucedió en Venecia. Las situaciones de aislamiento forzoso, una cosa es que uno se aísle porque haya sufrido alguna pérdida, pues porque quiera estar solo durante un tiempo, pues alguien lo elige. Pero cuando nos enfrentamos a un aislamiento forzoso como el que estamos teniendo, pues esto es como un ayuno. Cuando una persona tiene que ayunar, no tiene que desayunar, pues esto es como un ayuno, pero social. Es como una privación de alimentos al cerebro, ¿vale? Si ayunamos demasiado tiempo, ¿qué sucede? Pues que vamos a morir. Igualmente, si permanecemos aislados mucho tiempo, moriremos socialmente, ¿no? Cuando la situación se prolonga, al principio no sabíamos muy bien, cuando esto empezó a suceder, fuimos viendo, ¿no? Por países. En España llegó en marzo, en algunos países de Latinoamérica un poquito antes y en otros después, pues no sabíamos muy bien qué iba a suceder ni cuánto tiempo iba a pasar. Ahora ya llevamos más de 7, 8 meses y esta situación sigue. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al cerebro? Tanto a nosotros como personas, como profesionales y también con las personas que nosotros atendemos. ¿Qué sucede cuando la situación se prolonga? Cuando de repente este aislamiento va a más, pues bueno, pues que nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, pues empieza a debilitarse. Las personas nos volvemos más vulnerables a las enfermedades. Nuestra motivación también disminuye. A lo mejor no tenía ilusión por salir a comprar, por quedar con alguien, por ver algo, ir al cine, ir a un teatro, ir a escuchar un concierto. Ahora todo esto se ha restringido, entonces también nuestra motivación disminuye, ¿no? Muchas veces cuando empieza a disminuir la motivación, esto es característico también de la depresión. ¿Y también qué sucede? Pues que nuestras rutinas han cambiado. Antes íbamos al trabajo a tal hora, nos levantábamos a tal hora también, desayunábamos, nos íbamos, volvíamos, etcétera. Teníamos nuestra rutina. Lo que pasa que con esta pandemia nos hemos tenido que recambiar, ¿no? Hemos tenido que empezar a trabajar de otra forma, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos. Bueno, pues muchas personas, la mayoría, pues ya no tenemos unos horarios fijos, ya hay mucha gente que no se traslada a los trabajos porque se teletrabaja, hay gente que ya no va a la escuela, los alumnos, muchos de ellos se están conectando también vía online, ya no viajamos como antes, como les digo, yo justo hace un año, por estas fechas, hoy 5, estaba en otro país, este año llevamos sin viajar. Entonces, el cerebro, nuestro cerebro es rítmico, tiene que seguir unos ritmos y los relojes que están dentro de él, por este confinamiento, se están desincronizando. El confinamiento ha puesto a nuestro cerebro ante un escenario totalmente imprevisto. Todos los que vivimos ahora en el siglo XX, siglo XXI, todas estas generaciones, nadie habíamos vivido esta situación. Y todo esto está afectando mucho al cerebro. Nos está produciendo inseguridad, nos está produciendo amenaza. Esto afecta a nuestro funcionamiento cerebral, aunque no queramos. El estrés está generando daños en las neuronas. Incluso
cuando estamos perdiendo seres queridos, no estamos sintiendo la cercanía de nuestros amigos, de nuestra familia, esto también está dañando cerebralmente a nosotros, ¿no? ¿Esto qué está haciendo? Pues aumentando los niveles de soledad, nuestros niveles de depresión, el uso dañino de alcohol, de drogas, de daño personal, incluso incluyen ya la Organización Mundial de la Salud problemas de suicidio. El aislamiento social, el que estamos viviendo, sabemos que es 2 veces más perjudicial que la obesidad, por ejemplo. El confinamiento que se está produciendo pues, en sistemas penitenciarios, personas que están recluidas, que están en una cárcel, si antes tenían una privación de libertad y ahora además se le suma que no se pueden relacionar ahí dentro del centro, está causando pánico, está causando alucinaciones. También el cerebro está haciendo una cosa muy específica, ¿no? Está modulando nuestra realidad. Para algunas personas estos 7 meses están siendo muy, muy, muy largos y para otras personas no, miran la vista atrás y simplemente ven que ha pasado unos meses, ¿no? Incluso ya estamos teniendo dificultades para concentrarnos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo leo y no me concentro, estoy en el trabajo y no me concentro. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto, no? Están notando dificultades para concentrarse y sobre todo estamos notando un cambio en nuestras prioridades vitales que teníamos hasta esta pandemia, ¿no? Y algo también muy curioso, lo llamado neurodiversidad. Hay quien no se ha sentido solo en ningún momento durante la pandemia y han estado completamente aislados en casa, y hay personas que estando acompañadas se han sentido completamente solas al no tener y el haber perdido su rutina, el no tener una conexión más intensa con otras personas. Han estado rodeados, pero se han sentido muy solos. Por lo tanto, hay una gran preocupación por el impacto psicológico que está teniendo esta pandemia. Independientemente de todo el impacto social que va a llegar, no solo lo que estamos viviendo ahora, seguramente el año que viene, la cumbre que se celebre, que estoy segura que se celebrará, seguramente valoraremos ya no el impacto de la pandemia, sino directamente las consecuencias sociales de esta pandemia. Pues está teniendo un gran impacto, pero ¿por qué está teniendo este gran impacto también en todos nosotros? Porque se está prolongando, ¿no? Y esto hace pues que todos estemos notando lo que está sucediendo, ¿no? Porque nadie se ha librado del todo. Esto es a nivel mundial. ¿Cuáles son los problemas más asociados a esta cuarentena? Pues sobre todo ansiedad, bajo estado de ánimo, depresión, trastorno de estrés postraumático. Es evidente que algunas personas, sobre todo nosotros como profesionales, muchas vamos a necesitar apoyo psicológico cuando esto pase. Ahora mismo estamos atendiendo, pero lo más seguro es que necesitemos este apoyo psicológico. Por lo tanto, ¿qué es importante? Que los confinamientos sean lo más corto posibles y sobre todo por un periodo fijo. Si mañana nos dicen que nos van a volver a confinar, que nos digan que va a ser del 6 de noviembre al 16 de noviembre. Necesitamos saber el periodo y que sea lo más corto posible. Nuestro cerebro, tenemos que saber que nadie, el cerebro de nadie lleva bien los límites. Que nos pongan límites, nadie lo lleva bien. Que las condiciones cambien, como nos ha pasado de repente, que nos hemos encontrado con esto a nivel mundial, tampoco lo lleva bien. Y que las normas que había hasta ahora se diluyan, tampoco lo lleva bien. Importante, que intentemos llevar una vida lo más regular dentro de las posibilidades que estamos llevando. Levantarnos a la misma hora, comer, irnos a dormir a la misma hora, intentar hacer ejercicio. ¿Y cuál ha sido el impacto a nivel cerebral que está teniendo esta pandemia en todos los colegas, en todos los profesionales del trabajo social? Sabemos que en esta pandemia sanitaria global, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál está siendo el objetivo fundamental de todos los profesionales? Pues sobre todo garantizar la atención, ¿no?, a las necesidades de las personas que estamos atendiendo, cada uno de nosotros en el ámbito particular, ¿no? Estamos intentando articular recursos de apoyo, se están habilitando algunos recursos y algunas de las cosas no podemos estar dando soluciones, ¿no? Personas que han sido requeridas o diagnosticadas, nosotros lo que estamos intentando es ayudarles, estamos ahí, ¿no? Esta pandemia que ha supuesto para nosotros ya concretamente como profesionales del trabajo social, pues bueno, personas que no eran vulnerables hasta ahora
ahora mismo, a raíz de la enfermedad o porque el cabeza de familia o la mujer están teniendo la enfermedad del COVID, han pasado de no ser vulnerables a ser vulnerables y estamos trabajando con ellos. El gran impacto emocional, porque está habiendo muchísima soledad y mucho aislamiento de personas, dificultades emocionales, miedo, inseguridad, incluso ya empezamos a ver a personas que estamos atendiendo con el síndrome que se llama el síndrome o efecto cabaña, el miedo a salir para no contagiarse. Los grupos desfavorecidos, personas en situación de calle, personas con adicciones, la complicada situación de mujeres que sufren violencia de género y están viviendo esta situación en aislamiento en sus domicilios, o personas con trastorno mental grave, ¿no? Población reclusa, el duelo no normalizado, el no podernos despedir de nuestros seres queridos, el no poder hacerle frente, el no poderlos acompañar en los últimos momentos. Esto está desarrollándose y está produciendo un gran impacto. Y sobre todo esta crisis sanitaria ha derivado en una enorme crisis económica para muchos grupos sociales, para muchas personas que ya están sufriendo sus consecuencias y que nosotros como profesionales vamos a ir viendo durante estos meses. Experimentar y ver todo lo que estamos atendiendo como profesionales, ya que nos está desencadenando. Hay muchos profesionales con ansiedad, hay muchos profesionales con depresión, o sea, a nivel cerebral está siendo un gran impacto para todos nosotros. Hay personas que ya tienen dificultades para dormir, hay personas que están desarrollando también como profesionales, da igual del ámbito que sea, estrés agudo, estrés postraumático, muchísimos problemas de concentración en el trabajo por parte de la mayoría de los profesionales que dicen es que no me concentro, ¿por qué no me concentro? Pues la neurociencia también está estudiando esto. ¿Por qué no nos estamos concentrando? ¿Por qué está pasando esto, no? Sabemos que cuando hacemos un trabajo intelectual, como el nuestro, no es un trabajo físico que a lo mejor estemos cargando algo, sino que tenemos mucho impacto emocional con personas, con familias. Pues bueno, las emociones están sobreestimuladas. Vemos continuamente mucha información, nos llegan a los teléfonos mucha información, algunas a veces son erróneas y todo esto tiene mucha carga negativa para nuestro cerebro. En los seres humanos hay una parte dentro del cerebro que se llama amígdala y la parte de la amígdala cerebral pues controla nuestras emociones más básicas, ¿no? El miedo, la rabia, el instinto a la supervivencia y esto se activa. ¿Qué sucede? Que las personas no solo somos sensibles a esa carga emocional que estamos viendo, ¿no? Sino que no podemos ignorarla. Nuestro cerebro no puede ignorar esa percepción y esa situación tan negativa, esa carga negativa, no lo podemos. Entonces, la ansiedad y la fatiga mental también están produciendo que nosotros estemos en continua alerta. Por lo tanto, esos pensamientos negativos y esa anticipación a todo lo que estamos viendo, también por la situación de estrés que estamos viviendo, pues está haciendo que efectivamente los profesionales del trabajo social estemos viviendo unas situaciones y a nivel cerebral nos esté costando concentrarnos y muchos de los profesionales ya estén con mucho estrés y con ansiedad. Ya para finalizar, sobre todo decir que es muy importante para todos nosotros, para todos los profesionales, entrenarnos en técnicas, ¿no? En técnicas y estrategias que nos ayuden a reducir el estrés, ¿no? Y sobre todo para poder atender a todas las personas que estamos atendiendo y todas las que van a venir como profesionales, porque como ya digo, los trabajadores, las trabajadoras sociales estamos en primera línea porque es cierto que es una gran pandemia a nivel sanitario mundial, pero es un gran impacto social y nosotros estamos ahí. Me gustaría finalizar con esta frase, ¿no? Es de un educador social que tiene un blog que se llama Paco Herrero y me he permitido cogerle del blog unas líneas de un gran escrito que él ha realizado y que dice así, ¿no? Conforme pasan los meses, se consolidan las dinámicas de cierre y encierro a la vida. Cada vez más apretujada, le falta el aire. Que corra el aire y que nos encuentre en nuestra necesidad de anhelar y de inhalar un futuro saludable, ¿no? Muchísimas gracias, colegas, por escucharme y ahora quedo a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta a través del chat, que yo estaré aquí dispuesta a contestaros. Rosa Celema me pregunta acerca de técnicas o de estrategias, ¿no? Que podríamos utilizar como profesionales del trabajo social, ¿no? Para todo esto que estamos viviendo. Hay que intentar reducir sobre todo el estrés. El estrés está produciendo un gran impacto, pero ya no solo de los pacientes que atendemos, ¿no?
hay que empezar a tomar conciencia de ello y hay que empezar a ser conscientes de lo que está pasando. Técnicas, hay muchísimas. Cada uno tiene que ir valorando un poco qué podría realizar, sobre todo de reducción del estrés, para mejorar, ¿no?, la capacidad de poder atender a los profesionales. De todos modos, veo que estáis todos también poniendo la necesidad de mayor información, de poneros, yo de todos modos, supongo que toda esta información de la ponencia está pasada. Yo también en la ponencia os dejo mi WhatsApp, también el Hotmail para lo que vosotros necesitéis y poneros en contacto conmigo ante cualquier necesidad. Si queréis mayor información, igualmente. Muchas gracias, María Guadalupe, Rosana Díaz. Sé que me estáis haciendo también algunas preguntas muy concretas de cómo deberíamos de intervenir como profesionales con familias desestructuradas a nivel cerebral. Eso nos daría prácticamente para hacer otra ponencia, ¿no? Sobre todo, yo agradecería si me queréis hacer alguna pregunta, sobre todo relacionada con el impacto nuestro a nivel cerebral como profesionales de trabajo social, porque luego sería ver técnicas concretas dependiendo del perfil profesional, quien a lo mejor esté con familias, quien esté con menores, quien esté con violencia de género, quien esté en ámbito hospitalario, dependiendo de lo que estemos utilizando y donde estemos, utilizaríamos unas técnicas u otras, ¿vale? Gracias, Lucía, también desde México, gracias, Nancy, por preguntar acerca de, efectivamente, del confinamiento que ha traído a los hogares crisis en las relaciones familiares, por supuesto. Modelos de intervención frente a la violencia intrafamiliar, hay muchos protocolos, queda mucho por mejorar, pero es cierto, es una de las cosas más difíciles que estamos atendiendo, ¿no? El confinamiento, si antes había violencia de género dentro de la propia familia, ahora con mujeres que no pueden salir del domicilio, con este confinamiento, se ha multiplicado el número de casos que hay de violencia.